En lo que va de la pandemia, casi 55 millones de personas alrededor del mundo han sido diagnosticadas con el coronavirus. Al día de hoy, tenemos más de 15 millones de casos activos. Afortunadamente, en la mayoría de estos casos, las personas le van a ganar la pelea al coronavirus y se van a recuperar. Sin embargo, ¿cómo podemos saber cuando una persona que ha tenido coronavirus deja de contagiar? El día de hoy les voy a contar cómo desde el Perú estamos desarrollando una solución para lograr un diagnóstico que sea eficaz y sensible, pero que además nos permita saber cuándo es que una persona que ha tenido coronavirus deja de contagiar. Yo soy bióloga molecular y en el 2011, después de casi 20 años afuera, tomé la decisión de regresar a trabajar en el Perú, que es mi país de origen. Actualmente dirijo el Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde me dedico a hacer investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo de las enfermedades infecciosas. En el laboratorio estudiamos virus que circulan de manera frecuente en el Perú, como por ejemplo el virus del dengue. Cuando han habido brotes de virus nuevos, en su momento lo fueron Zika y chikungunya, también hemos estado preparados para responder. Ahora, al margen de si los virus que circulan son nuevos o conocidos, a nosotros nos interesan todos los virus con potencial para causar enfermedad en las personas o en los animales. Somos especialistas en identificarlos y caracterizarlos. Y una vez que los tenemos caracterizados, podemos hacer muchísimas cosas diferentes con esa información, como por ejemplo, desarrollar diagnósticos que más adelante nos permitan identificarlos de manera rápida cuando infecten a las personas. Yo soy parte de una red internacional que vigila la aparición de enfermedades infecciosas alrededor del mundo. Es así que en diciembre del año pasado, como parte de esta red epidemiológica, empecé a recibir alertas sobre un virus que estaba circulando en la China, causando enfermedad respiratoria y que se propagaba de manera rápida a tal punto que había generado una epidemia local. Desde cierto punto de vista, esta alerta era igual a muchas de las alertas que yo recibo constantemente sobre diferentes virus que circulan en distintas partes del mundo. Sin embargo, también habían diferencias. Se trataba de una cepa nueva de un virus sobre el cual casi no teníamos información, pero sí sabíamos que estaba relacionado a otros coronavirus que en el pasado habían sido sumamente problemáticos, como por ejemplo el SARS-CoV-1 y el MERS. También sabíamos que la epidemia no solamente se estaba propagando de manera rápida, sino que había causado fallecidos y que la ciudad de Wuhan estaba entrando en cuarentena, lo que nos decía que aquí había un riesgo de que si la situación se salía de control y el virus cruzaba fronteras, entonces lo que hasta en ese momento era una epidemia local que estaba contenida, se podía convertir en una pandemia. En ese momento yo empecé a tener conversaciones con mis colegas sobre qué cosas podríamos hacer cuando el virus llegara al Perú. Y pocas semanas después se confirmó el primer caso en nuestro país. Para entonces era clarísimo de que estábamos en el medio de una pandemia y además empezaba a haber escasez en el mercado internacional de absolutamente todos los insumos y los reactivos que se requerían para poder responder de manera adecuada. En ese momento desde el laboratorio ya empezamos a tener conversaciones mucho más puntuales sobre qué cosas teníamos que hacer para responder y consideramos un montón de opciones diferentes, desde ponernos a desarrollar diagnósticos hasta producir los insumos que se iban a requerir para armar los kits de diagnóstico en caso no seamos capaces de importarlos del mercado internacional. En un inicio optamos por apoyar con el tema del diagnóstico molecular porque era claro que las personas necesitaban saber si estaban infectadas o no. Pero a medida que fue pasando el tiempo y ahora también con tantas personas infectadas, queda claro que necesitamos saber cuándo es que las personas que han tenido coronavirus dejan de contagiar. Pero para eso se requiere un diagnóstico diferencial que permita distinguir entre lo que es el estado contagioso de una persona de lo que es el estado no contagioso. Y ese tipo de pruebas
no hay en el Perú y casi no se usan alrededor del mundo porque son difíciles de desarrollar. Nosotros decidimos desarrollar esa prueba porque queríamos ayudar a que las personas que han tenido coronavirus puedan reincorporarse a su rutina diaria de la manera más rápida y segura posible, sin temor al contagio y sin el estigma que muchas veces viene asociado a las personas que han tenido algún tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber cuando una persona que ha tenido coronavirus deja de contagiar? Para explicarles eso, les voy a contar el caso de Juan y les voy a contar cómo su situación va evolucionando desde que se contagia en un inicio hasta que se recupera y deja de contagiar. Y también les voy a explicar cómo las diferentes opciones de diagnóstico que hay en el mercado nos pueden ayudar a diferenciar los distintos estadios de las enfermedades. Bien, en un inicio Juan sospecha que tiene coronavirus porque ha empezado a tener algunos síntomas, con lo cual llama a su doctor para salir de la duda. El médico le hace un montón de preguntas, porque quiere saber si los síntomas de Juan son acordes a lo que sería una infección por coronavirus y además, si es que esto fuera así, quiere saber en qué fase de la infección es que Juan está para poder hacerle recomendaciones y también recomendaciones sobre cuál sería el diagnóstico más apropiado. Juan le cuenta sus síntomas y le comenta que recién se ha empezado a sentir mal, con lo cual el doctor concluye que sí, que efectivamente los síntomas de Juan podrían deberse a una infección de coronavirus y que si así fuese, Juan estaría en la fase inicial de la infección. Cuando las personas están en la fase inicial de la infección, la única manera de diagnosticar el coronavirus es usando pruebas de detección que detecten la presencia física del virus. Y para esto hay dos opciones. Por un lado están las pruebas moleculares, que son cuantitativas, es decir, nos van a dar información sobre la cantidad, sobre la carga viral que hay en el cuerpo de la persona. Por otro lado están también las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas solamente son cualitativas, es decir, nos dicen si el virus está presente o no, pero nada más. Juan tiene que tomar una decisión, porque la realidad es que todas las pruebas tienen ventajas y desventajas. Las pruebas moleculares son las más sensibles que hay en el mercado y al tener este componente cuantitativo le van a dar a Juan un pedacito de información que podría ser de suma importancia en caso su enfermedad fuese a complicarse, porque la carga viral es una de las cosas que se puede usar para predecir la posible severidad de la enfermedad si es que ésta se complicara. Ahora, la desventaja de las pruebas moleculares es que requieren de infraestructura y equipamiento especializado, con lo cual Juan tendría que acercarse a un laboratorio de diagnóstico para poder hacerse la prueba. Juan no se siente bien y prefiere no salir de su casa, con lo cual considera hacerse una prueba rápida. La utilidad de la prueba rápida consiste no en que es rápida, sino en que es portátil. Y al ser portátil, Juan se puede realizar esa prueba en la comodidad de su casa sin tener que salir ni ir a ningún lugar. Sin embargo, la desventaja de las pruebas rápidas es que al ser solamente cualitativas, no le van a dar a Juan ninguna información adicional sobre su posible carga viral. Es así que Juan considera sus opciones y opta por tener un poquito más de claridad en el diagnóstico, con lo cual se hace una prueba molecular en un laboratorio de diagnóstico y es una prueba molecular cuantitativa. Aquí yo quiero recalcar que lo importante no es cuál prueba es mejor o peor. Todas las pruebas tienen ventajas y desventajas y de lo que se trata es de entender las necesidades del paciente dentro del contexto en el que está para poder elegir la prueba que sea idónea para su situación. Y bien, así pasan unos días, Juan obtiene sus resultados y efectivamente se confirma que él tiene el coronavirus. En esos días que han transcurrido, la situación de Juan se ha deteriorado de manera significativa, a tal punto que tiene que entrar al hospital. Y poco tiempo después de ser admitido en el hospital, su situación empeora aún más y necesita ser admitido a la sala de cuidados intensivos. El doctor está muy preocupado y quiere saber
si Juan está teniendo una reacción inmunológica que luego lo vaya a proteger del virus. Y por eso decidí hacerle una prueba de anticuerpos. Al igual que las pruebas que detectan el coronavirus, las pruebas que detectan anticuerpos vienen en dos opciones. Las pruebas cuantitativas son las más sensibles y le van a decir al doctor si es que Juan está teniendo una buena reacción inmune y está generando una buena cantidad de anticuerpos. La desventaja es que, al igual que las anteriores, estas pruebas también requieren de infraestructura especializada. Ahora, recuerden, Juan no puede acercarse a un laboratorio de diagnóstico porque está en una sala de cuidados intensivos, con lo cual el médico tendría que tomarle la muestra, enviarla al laboratorio de diagnóstico y eso podría demorar un par de días. Es por eso que el doctor también considera hacerle una prueba rápida a Juan, ya que, siendo portátil, esa prueba se puede llevar dentro del cuarto de cuidados intensivos al lado de la cama de Juan y administrarla sin ningún problema. Sin embargo, la desventaja de esa prueba es que no le va a dar al médico ninguna información sobre la cantidad de anticuerpos en el cuerpo de Juan. Al final, el doctor prioriza hacerle una prueba cuantitativa porque Juan está en un estado crítico y el médico quiere saber no solamente si Juan está teniendo una reacción inmune o no, sino si es que esa reacción es robusta o no. Al igual que con las pruebas anteriores, aquí no se trata de pruebas buenas o malas. Todas las pruebas tienen ventajas y desventajas y lo que es importante es considerar las condiciones del paciente en el contexto en el que se encuentra para poder elegir la prueba ideal para su situación. Y bueno, así pasan un par de días, se obtienen los resultados y para alivio del médico resulta que Juan está teniendo una magnífica reacción inmunológica, que hay una gran cantidad de anticuerpos en su cuerpo. Lo que presagia que lo más seguro es que Juan le va a ganar la pelea al coronavirus. Y efectivamente, así pasan unos cuantos días y Juan está muchísimo mejor, a tal punto que ya ha salido de la sala de cuidados intensivos. En pocos días más, Juan va a estar aún mejor y va a querer regresar a su casa. El médico está completamente de acuerdo con darle de alta a Juan. Sin embargo, antes de darle de alta, quiere asegurarse de que Juan ya no contagia. Ahora, el doctor sabe que, dado que Juan se ha recuperado, eso indica que Juan ha tenido una reacción inmunológica que ha generado anticuerpos que han neutralizado al virus. Sin embargo, el doctor no puede estar seguro de que Juan ya dejó de contagiar. Entonces, para eso le pide una prueba similar a la que se hizo al inicio de su enfermedad, porque lo que quiere es confirmar que en el organismo de Juan ya no hay virus, para estar seguro de que Juan ya no va a poder contagiar a otros. Es así que Juan se vuelve a hacer una prueba como la que se hizo al inicio. ¿Y qué creen? Cuando obtiene sus resultados, los resultados son positivos, indicando que en el organismo de Juan todavía hay virus y sugiriendo, al menos de forma indirecta, que Juan todavía potencialmente podría estar en estado contagioso. Eso hace que el médico demore el alta de Juan. Juan no puede ver a su familia, tampoco puede regresar a su casa y mucho menos puede regresar al trabajo. Y así van pasando los días y Juan se sigue haciendo pruebas moleculares y sus pruebas siguen saliendo positivas. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? ¿Cuál es el problema? El problema es que las pruebas moleculares tradicionales no tienen la capacidad de distinguir entre lo que es un virus vivo, que está activo, y un virus que ha sido neutralizado por el sistema inmunológico y que ya no está activo. Es así que muchísimo tiempo después de que las personas se recuperan del coronavirus, siguen teniendo pruebas moleculares positivas, a pesar de que ya no tienen síntomas y ya no contagian. Para resolver ese problema, nosotros en el laboratorio estamos desarrollando un diagnóstico que no solamente nos permite saber si el virus está presente o ausente y en qué cantidad, sino que también nos permite saber si el virus que está presente está en un estado activo o no.
Un virus activo es un virus vivo que se reproduce. Y cuando un virus se reproduce dentro del cuerpo de la persona, esa persona está en estado contagioso y tiene la capacidad de transmitirle la infección a alguien más. Cuando el virus ha sido neutralizado por el sistema inmunológico, ese virus ya no está activo, ya no está vivo, ya no se reproduce. Y cuando un virus no se reproduce, entonces esa persona no puede transmitirle la enfermedad a nadie más y por eso ya no contagia. La clave de nuestra prueba es que identifica moléculas que se generan única y exclusivamente cuando el virus está en proceso de reproducción. Es así que nuestra prueba no solamente puede determinar si el virus está presente o ausente, sino que también nos puede decir si el virus que está presente está en un estado activo o no. Eso es algo que otras pruebas moleculares no pueden hacer. Actualmente estamos en la fase final de la validación y esperamos que en pocos meses esta prueba pueda ayudar a Juan y a millones de personas como él que le han ganado la pelea al coronavirus a reincorporarse a su rutina diaria de una manera rápida y segura, sin tener temor al contagio y nuevamente sin ese estigma que muchas veces viene asociado a las personas que han tenido alguna enfermedad infecciosa. Consideramos que esta prueba va a ser absolutamente clave en el contexto de la reactivación económica, en el contexto de las altas hospitalarias, del regreso a casa, del regreso al trabajo, de los certificados de salud, inclusive también de la reactivación del turismo. Finalmente, yo quiero decir que hacer desarrollo tecnológico no es fácil y hacerlo en el Perú, en las condiciones en las que nos toca vivir actualmente, es prácticamente un acto de fe. Y sin embargo aquí estamos, haciendo camino al andar, dando la cara, poniendo un paso enfrente del otro. Y no porque esa sea la manera ideal de hacer ciencia, sino porque en este momento nos es imposible hacer planes a largo plazo. Necesitamos un gobierno que sea estable, necesitamos un gobierno que apueste por la ciencia y por los científicos peruanos que estamos dispuestos a trabajar por nuestro país. Necesitamos que se invierta en ciencia y tecnología, que se reduzca la burocracia y se elimine la corrupción. La soberanía tecnológica de nuestro país está en juego y el Perú no debe resignarse a ser única y exclusivamente un país que importa y consume tecnología que se genera afuera. Los peruanos tenemos la capacidad para hacer desarrollo tecnológico de punta, capaz de competir con las mejores pruebas del mercado internacional. No dejemos pasar la oportunidad. Y muchas gracias.